Seguimos, por supuesto, también conversando con los protagonistas del sector. Vamos a ir esta vez hasta el Chaco, porque del otro lado nos acompaña Marcos Cain para hablar un poquito también cómo viene el desarrollo productivo en esta zona tan importante de nuestro país. Marcos, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Katiuska, ¿cómo te va? Gracias por la invitación, como siempre, muy amable. Un placer conversar contigo el día de hoy, Marcos. Bueno, queremos saber qué novedades hay al respecto en relación al desarrollo también de los diferentes cultivos actualmente en el Chaco, cómo viene marchando la producción actualmente, teniendo en cuenta que ya ingresó el invierno, que tuvimos heladas, cómo estuvieron principalmente las temperaturas también afectando todo el desarrollo productivo por allí. Sí, realmente, como decís, tuvimos las últimas 2 semanas con temperaturas, te diría, inferiores a los 5 a 6 grados y en algunos casos puntuales cerca de cero, ¿no? Dependiendo de la zona. Pero bueno, realmente estamos cerrando una campaña en lo que a soja se respecta prácticamente con un área, te diría ya casi la totalidad del área sembrada, salvo algunos lotes puntuales con fechas de siembra un poco más tarde, con una campaña aceptable. eh, Tal vez que los últimos lotes sembrados, la calidad de esas hojas sea un poco mejor. Los lotes sembrados en mediados de enero o febrero, algunos lotes fueron afectados la calidad por las últimas precipitaciones que tuvimos en mayo. Y nada, es un año para sacar conclusiones, para analizar, para ver un poco comportamiento de variedades, fecha de siembra, ya que es un año donde en soja particularmente podemos tomar datos, ¿no? Recordemos que el año pasado tuvimos una no cosecha de soja prácticamente en casi todo el Chaco, entonces poder culminar una campaña aceptable donde en la mayoría de los puntos estamos por encima de nuestro punto de equilibrio es bastante alentador para todos los productores, ¿no? Porque tenemos que hacer frente a compromisos de este año más compromisos del quebranto anterior, ¿no? Entonces, en lo que a soja se respecta, tuvimos una campaña desafiante en cuanto a la logística de cosecha en un determinado momento por falta de pisos, pero principalmente por falta de caminos, ¿no? La infraestructura de caminos complica y frena mucho nuestro desarrollo productivo, ¿no? O sea, dentro del análisis de inversión, la ubicación de las propiedades o el acceso a ese tipo de propiedades juega un rol muy importante básicamente por la falta de infraestructura o poder llegar a los puntos de donde hacemos nuestra producción, porque sacar esa producción después en un momento de no camino se complica o tenemos que incurrir en sobrecostos de almacenamiento para poder guardar ese tipo de producción en silo bolsa, ¿verdad? Claro, Marcos, teniendo en cuenta también lo que mencionas y teniendo en cuenta estas condiciones también climáticas que estamos viviendo, lo que ya ha ido atravesando dentro de esta campaña, ¿con qué variedades están trabajando actualmente en la zona a fin también de responder de repente a mayor resistencia quizá climática y a mayores exigencias también que va teniendo actualmente? Los factores que de repente no manejamos nosotros o no manejan ustedes como productores, pero que sí pueden llegar a impactar dentro de la producción. En cuanto a las variedades, son variedades, te diría que múltiples, ¿no? De acuerdo a su ciclo, tenemos ciclo 6, 6 y medio, 7, 7 y medio, dependiendo de la época de siembra en que arranquemos, si arrancamos hacia mediados de diciembre, un poco más adelante, dependiendo la zona, fin de diciembre, seguramente vamos a estar utilizando variedades más largas, y ya entrado más enero o febrero, vamos a ir a ciclos más cortos, pero de acuerdo a los lotes y a la zona, ¿verdad? Es una campaña que no tuvimos en general tanta presión de insecto como hemos tenido otros años, y realmente
hemos logrado el objetivo que es cosechar, ¿no? Realmente, si bien algunos lotes fueron afectados, ¿no? Como te decía, por calidad, destaco en esta campaña el apoyo de la gente de Pioneros del Chaco en recibir ese tipo de mercadería, llámese un poco con impurezas o con un poco más de humedad, ¿no? Entonces realmente apoyarnos en gente chaqueña hace muy bueno el funcionamiento o la logística en general de entrega de esa mercadería. Con respecto a los cultivos inviernos, como me venías preguntando en la anterior consulta, es un año ideal para cultivos de invierno. Algunos lo toman como cultivo de renta o como cultivos de cobertura. En el caso puntual nuestro, todos los cultivos de invierno que hacemos es con el fin de cobertura en un 95%. Y al tener una buena humedad, al tener los perfiles cargados, esos cultivos se han implantado muy bien. Entonces, no todos los años en el Chaco podemos lograr cultivos de invierno o implantar ese tipo de cultivos con la calidad que se han implantado posterior a una soja, ¿no? Entonces, es bueno poder contar o poder hacer este tipo de cultivos que se implanten porque hace al sostenimiento del sistema, ¿no? Al equilibrio del sistema, poder tener los suelos cubiertos en el invierno, ¿no? Porque a partir de agosto nosotros tenemos mucho viento, agosto, septiembre, que generan erosión, que perdemos coberturas, entonces que hace que toda la humedad que tengamos en el suelo se vaya. Entonces, poder haber logrado coberturas de invierno es muy importante para nosotros. Marcos, mencionabas también un factor no menor, que es la aparición de plagas. Hablabas justamente de lo que ocurría con la soja en esta vuelta. Si hablamos también de la aparición de estas plagas que siempre vienen, siempre aparecen a hacer de las suyas, y hablamos también de los cultivos más afectados en base a los datos que vos manejás y a tu experiencia, ¿cuáles fueron los cultivos también más afectados con la aparición de estas plagas, de estos bichos en este primer semestre del 2025? En lo que es algodón, yo no veo, o en general no tuvimos una presión que vos digas, este año el maíz fue muy afectado por chicharrita, o la soja que fue muy afectada por oruga o langosta. Fueron casos puntuales, eh, pero yo lo que veo, por ejemplo, en el caso de algodón, que los últimos días de mayo, en general mayo, tuvimos muchos días de poco sol, o sea, días muy nublados, que eso puede afectar la calidad en general del algodón por la aparición de hongos, por pérdida de la cápsula en la parte inferior. Entonces realmente creo que puede afectar el algodón, es muy incipiente todavía el inicio de cosecha, realmente se están empezando, no tendremos ni un 10% de área cosechada todavía, pero sí creo que se va a ver afectado el algodón en cuanto a la calidad y a los rindes, ¿no? La calidad se va a ver después en la industria a la hora del desmote de obtener la fibra, pero creo que se va a ver afectado el rinde también de rama en el campo, ¿no? Es cuanto al algodón, en cuanto al maíz. El maíz para nosotros es una gran incógnita, tenés lotes de 3.000 kilos, 3.500 y lotes de 5.500. Nos falta trabajar mucho para levantar los techos productivos. El maíz es un cultivo, dependiendo del tipo de semilla que uses, que te levanta mucho el rinde de indiferencia. Entonces, ese rinde de indiferencia también se ve muy afectado por el precio de venta final. Entonces, y también sumado al factor que la comercialización del maíz en el Chaco es lenta, no hay un sistema ágil de comercialización porque el maíz normalmente va al productor ganadero que convierte ese maíz en kilos de carne. Entonces, el maíz es un negocio que nosotros lo llamamos como un mejorador de ambiente, ¿no? Porque dentro de nuestro esquema de rotación agrícola,
el maíz es el mejor antecesor para las hojas de la zafra, sería 25, 26 en este caso para nosotros. Entonces el maíz es algo que nosotros necesitamos agronómicamente, pero lo que tenemos que hacer es económicamente rentable el negocio del maíz, que hoy por hoy en muchas áreas o empatamos o perdemos plata, pero es una apuesta que hace el productor para mejorar el ambiente para la soja siguiente, que dándole condiciones a esa soja, para nosotros en esquema de rentabilidades de producto, la soja es, digamos, la que se lleva todos los honores cuando cosechamos por encima de los 2.000 kilos que estamos obteniendo una renta. Marcos, si hablamos nuevamente del clima y volvemos a estas últimas bajas temperaturas que estuviste mencionando también al inicio de nuestro contacto, ¿qué cultivos fueron los más afectados, por lo menos hasta el momento y ya en lo que va de este invierno que recién empieza? Y yo te diría que en el Chaco una chía sembrada tarde puede ser afectada, un mungo sembrado muy tarde puede llegar a ser afectado, pero en líneas generales el Chaco escapa a este tipo de cosas o de condiciones climáticas. Los maíces prácticamente ya estaban entregados, entonces no se ven afectados. De hecho, una helada en esta etapa al maíz lo ayuda en el Chaco hablo, ¿no? En la etapa que está el maíz, ayuda a que se seque y baje la humedad, ¿no? Si uno quiere entregar maíz seco. Pero te diría que en línea general el área afectada puede llegar a haber sido muy poca y la que puede llegarse a haber sido afectada sí es una chía sembrada tardía por el estado reproductivo que se encontraba, ¿no? Las repercusiones, Marcos, teniendo en cuenta también estos datos y que no hay daños demasiado grandes dentro de lo que hace a la materia productiva, por lo menos en lo que vos pudiste evidenciar, ¿esto traería de alguna u otra manera para el productor perjuicios económicos o no considerás todavía que pueda llegar a afectar en demasía? Considero que no puede, no va a afectar en un área muy significativa. Hay zonas puntuales, la zona de Ábalos, Sánchez, Rojas, Silva, que un poco siempre se ven un poco más afectadas, zonas puntuales. Pero te repito, son áreas pequeñas que depende del cultivo que hayan tenido, puede llegar a haber sido afectado, pero en línea general el resto de los cultivos, soja y maíz, soja prácticamente terminado, maíz en plena cosecha, bueno, ayuda a bajar la humedad. Obviamente que estas bajas temperaturas al ganadero se le seca el pasto y bueno, pero estamos en una época normal o anormal, digamos, porque no es típico ver Gatton Panic en esta época en el Chaco Verde, ¿no? Y realmente vemos pasturas que estaban espectaculares cuando normalmente a partir de mayo empieza a decaer su curva de producción y hoy vemos una buena abundancia de pasto en la mayoría de los campos, ¿no? Que obviamente que estas temperaturas van a, van a repercutir en esa calidad, pero sí hay mucha humedad en el perfil que ayuda a que se recomponga. Marcos, en relación también a la parte comercial, hablabas un poquitito vos de algunos cultivos ya, pero ¿cómo vienen también manejando todo esto comercialmente hablando? ¿Cómo se está moviendo actualmente el mercado, principalmente en materia de precios? Principalmente cuando hablamos de precios siempre hablamos un poco también de lo que hace a la rentabilidad para el productor, ese costo-beneficio, teniendo en cuenta de repente esos gastos también que van surgiendo de imprevisto, esos sobrecostos que van impactando siempre al bolsillo del productor. Sí, es muy buena tu pregunta. Nosotros, depende del momento que el productor tome posición o tome algún tipo de herramienta comercial que las hay en el mercado donde puede asegurar un precio base y participar de la suba. Hay productores que han vendido o están cobrando, te diría, 380 o $390 por tonelada. Hemos tenido esa oportunidad de mercado, el que tomó posición
de esas herramientas que existen en el mercado. Ahora, el que entrega disponible en junio, o sea, fin de mayo, junio, y los valores tenemos que hablar de 3.20, 3.15, 3.10, ese es el valor del mercado, ¿no? Entonces, poder manejar esas variables o herramientas, te diría, que da el mercado para tomar posición sin comprometer el físico, son herramientas que son muy buenas y el productor debería empezar a utilizar o a familiarizarse tanto como lo hace de producir bien. Son herramientas que ayudan a mejorar la rentabilidad del negocio, porque si yo te hablo de 380 y hoy estamos vendiendo a 3.10, nuestra soja está resignando $70 por tonelada y es mucha plata que está dejando en el camino, ¿no? Entonces, esas herramientas son muy útiles y más aún cuando los rindes de producción son bien finitos, ¿no? Cuando uno está sobre el punto de equilibrio, haber tenido estas herramientas o haberlas tomado, ayudan a mejorar la rentabilidad del negocio, ¿no? Lo mismo pasó en maíz, hubo oportunidad de hacer negocios a 150, $160 por tonelada y hoy el maíz está a 120. Entonces, tomar esas variables o esas oportunidades que nos da el mercado, el productor debe estar tan atento como atento está a manejar el costo de producción. Excelente. Marcos, yo te quiero agradecer muchísimo este contacto. Gracias también por compartir tu testimonio y darnos un poquito un pantallazo de lo que ocurre actualmente en el Chaco, que sabemos que es una zona muy importante en materia productiva. Yo te libero para que sigas con lo tuyo y nuevamente muchísimas gracias por haber estado con nosotros del otro lado. Gracias, Katiuska, un abrazo y un saludo a todos tus televidentes.